Bueno, le entramos de lleno a este programa porque, como ustedes saben, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto es una de las figuras clave en el diseño de la próxima ley de presupuesto y también en la definición de las prioridades estratégicas del gasto público. El economista Rodrigo Arim, como ustedes también saben, lidera este organismo encargado de coordinar la planificación estatal, la distribución de recursos entre ministerios, intendencias, municipios y también de garantizar que la inversión pública esté alineada con los objetivos de desarrollo del país y, por supuesto, con la promesa electoral de este gobierno. Para comenzar esta entrevista, yo quiero preguntarle directamente a Arim qué es más difícil en este presupuesto. ¿Hacer que los números cierren o que todos queden contentos? Buen día, Rodrigo. Buen día a todos, que todos queden contentos. En eso consiste hacer política, en priorizar y por lo tanto necesariamente presupone que hay algunos actores o espacios de política pública que no van a recibir los recursos que consideren pertinentes, ¿no? Claro, ¿Eso va a pasar con todo prácticamente? No, priorizar implica también asignar recursos para unas áreas en donde efectivamente van a suceder cosas muy relevantes desde el punto de vista de las políticas. Por lo tanto, yo diría, con la austeridad propia de la vida republicana y con los cuidados que implica también cuidar las cuentas públicas en general, hay algunas áreas de política que están en el plan de gobierno de este gobierno, conducido por el presidente Yamandu Orsi, que van a recibir un conjunto de recursos relevantes. Hay otras áreas políticas que tendremos que ver cómo vamos escalonando las necesidades que van surgiendo a partir de esa área política. Pero en eso consiste hacer política. ¿Y cuáles son los criterios para definir esas prioridades, Rodrigo? En algún sentido ya están definidas por el plan de gobierno. Nosotros tenemos un énfasis muy marcado en algunos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con ciencia, tecnología e innovación, en el sentido más amplio del término, porque entendemos que es imprescindible para apalancar el desarrollo del país, tanto económico como social, más en un pequeño país como nosotros, con la población que sabemos que tenemos y que además está relativamente estancada. Entonces, si no apostamos al conocimiento, en el mediano y largo plazo eso va a ser problemático, inclusive en términos de desarrollo, de un desarrollo inclusivo y sostenido en el tiempo. Hay un área que es la seguridad, que le preocupa en general a la ciudadanía, que también tiene que tener aspectos de priorización clara. Áreas que tienen que ver con infraestructura de vivienda, infraestructura social, infraestructura que apuntale y el desarrollo económico. Bueno, en eso estamos trabajando en estas horas. Nos quedan todavía algunas horas, algunos días para poder ir definiendo. Lo primero que dijiste fue desarrollo en ciencia y tecnología e innovación. Hay un compromiso de llegar al presupuesto que se pide. ¿Se va a llegar? Yo diría, el compromiso es avanzar hacia una inversión sostenida en ciencia, tecnología e innovación que vaya mejorando el ratio inversión en esta área y PIB, ¿sí? Para el Producto Interno Bruto. Pero a la misma vez el compromiso es cambiar la matriz de políticas, mejorar la sinergia entre ellas. Estamos trabajando en forma decidida en esto, en particular junto con Bruno Gili, que es el asesor directo de esto en el área de presidencia, pero desde OPP también estamos jugando en este plano para poder fortalecer esta área de política. Va a haber novedades a la brevedad y va a haber novedades también en el presupuesto quinquenal en este plano. Claro. Te ha tocado a vos como una persona que recién arriba, digamos, a la política, desde las políticas públicas, ya te enfrentar algún conflicto que hablaremos más adelante. Todos los incisos van a tener que justificar los gastos que quieren hacer, los incrementos presupuestales. ¿Quién revisa eso? ¿Y quién dice, no, bueno, tenés razón, está bien justificado esto? No, la verdad que está todo bien lo que me decís, pero tengo que darle plata a otras personas. Yo te diría que hay como varios planos. Por un lado, hay una revisión que es de corte político, que es asegurarse, y lo hace el Poder Ejecutivo en su conjunto, pero en particular desde la Presidencia de la República, que los objetivos que se planteen en términos de gasto, los distintos incisos, sean consistentes con los objetivos que se han planteado de política para este quinquenio. El segundo es más de corte técnico. En corte técnico hay una participación muy importante del Ministerio de Economía y Finanzas y de la OPP en dialogar con los distintos actores de la política pública para poder definir con claridad cómo se está justificando las solicitudes presupuestarias, ¿sí? Y el tercero, hay un corte que de vuelta vuelve a ser político, que es, bueno, dadas las restricciones presupuestales con que enfrenta Uruguay, cómo asignamos ese espacio presupuestal entre las distintas prioridades que tiene el gobierno. Yo diría que en ese proceso estamos con actores son muy diversos, actores que tienen que ver, en algunos casos son parte del Poder Ejecutivo, en otros casos son servicios descentralizados, entes autónomos. También estamos trabajando desde OPP directamente con las empresas públicas para analizar sus presupuestos, que no entran necesariamente al presupuesto quinquenal, ¿sí? Que va a entrar al Parlamento, pero que tenemos que asegurarnos que sean consistentes con los objetivos de política del Poder Ejecutivo.
Y también, como ustedes lo saben, con los gobiernos departamentales, que en estas horas estamos avanzando para intentar tener un acuerdo que nos permita también incorporarlo en la ley de presupuesto ¿Y quinquenal. qué mirá tan la- cerca la- o lejos estás, perdón, Sapo, qué tan cerca o lejos está OPP y el Congreso de Intendentes para nuclearlos de llegar a un acuerdo? Yo soy un eterno optimista de la calidad institucional del Uruguay. Hemos tenido últimamente algunas señales que no son buenas, creo, en términos de país. Las dificultades para aprobar, por ejemplo, la rendición de cuentas, pero finalmente se aprobó. Pero cuando digo que soy un eterno optimista es que creo en la capacidad del sistema político uruguayo para ponernos de acuerdo y creo en la capacidad, independientemente de quién conduce un gobierno departamental y un gobierno nacional, para poder construir acuerdos solventes y sólidos entre distintas instancias de gobierno. Por lo tanto, hay una negociación donde obviamente hay intereses de los gobiernos departamentales, de los gobiernos municipales, otro espacio que tiene que ver con la función pública, y el gobierno nacional que también está intentando ver todo el bosque, este proceso. ¿Sí? Por lo tanto, yo creo que hoy vamos a tener otra instancia nuevamente, nos quedan pocas horas, porque en realidad la Constitución de la República establece el 31 de julio como el último momento para hacer un acuerdo que nos permite incorporarlo en forma sistemática en la ley de presupuesto quinquenal. ¿Sí? No tenemos que hacerlo directamente por Ejecutivo. Pero estamos avanzando en eso. Hoy nos juntamos nuevamente con delegados del Congreso de Intendentes. Esperemos lograr un acuerdo. Creo que sería una buena señal, no solamente interna, sino en un mundo tan convulsionado hacia el mundo. Que Uruguay muestre capacidad de ponerse de acuerdo entre distintas instancias de gobierno que provienen además de distintos partidos políticos. ¿El presidente está interviniendo? Porque en su momento el propio Nicolás Olivera lo planteó, que tenía una cercanía. Orsi le envió una carta a los intendentes también diciendo vamos a juntarnos un asado, una chorena. ¿Está interviniendo para surgir este acuerdo también o no? Yo diría que el presidente está no solamente muy al tanto de las negociaciones, sino que está pendiente de las negociaciones y está interviniendo en la medida que lo considera pertinente. Pero estamos con el presidente de la República también dialogando distintos actores. Cuando se habla de las empresas públicas, ¿se le va a pedir un mayor esfuerzo para que vuelquen a rentas generales? Yo te diría, más que un mayor esfuerzo, lo que nos tenemos que asegurar es que tengamos un resultado consistente. Con una situación fiscal, yo diría que nos obliga a sintonías finas en distintos aspectos de política, lo que tenemos que asegurarnos es que el conjunto de las empresas públicas den un resultado que sea previsible y consistente. No estamos pensando en financiar las políticas en este quinquenio con más recursos de las empresas públicas. Lo que estamos asegurándonos es que sean planificaciones consistentes con los objetivos de política y simultáneamente priorizar. Hay áreas que son claramente ha sido de público notoriedad y vamos a hacerlo. En el caso, por ejemplo, de OCE. ¿Sí? OCE es una empresa que viene con dificultades, yo diría, de operación previas, en algunos casos además con ciertos desalineos, planificación financiera relevantes, desalineamientos. Pero a la misma vez es una área muy prioritaria para nosotros. Y vamos a invertir en lo que es la provisión de agua potable para el área metropolitana, con las características que ustedes ya conocen, y estamos también avanzando en distintos aspectos que hacen el funcionamiento de la empresa. ¿Sí? En otros momentos de la historia se priorizaron otras áreas de política. Bueno, cada una de las empresas, estamos dialogando con cada una de las empresas desde el Poder Ejecutivo, y cuando digo de Poder Ejecutivo no solamente es OPP, son los ministerios de referencia y son distintos actores que tienen vinculación con las empresas públicas, para asegurarnos que, por un lado, la construcción de la empresa pública como entidad siga avanzando, priorizar lo que son relevantes para sus planes estratégicos y asegurarnos que en el funcionamiento global de las empresas públicas sea consistente con los objetivos de política, tanto macroeconómica, pero también en términos de desarrollo. ¿Te sorprendió que en estas últimas horas se conocieran que los intendentes que asumen hablan de imposibilidad de hacer frente con los salarios, endeudamientos muy importantes en varias intendencias del interior, pero también tiene números en rojo Montevideo? Y a la vez, en la jornada de ayer, el intendente de La Valleja habló de sobreprecios que se pagaron desde el gobierno de La Valleja, el gobierno anterior, y aparecen datos que son un poco increíbles, un juego de ping-pong por 40.000 pesos, sobre precios de más del 900%. ¿Cuánto OPP tiene, porque te estoy escuchando hablando de las empresas públicas, cuánto tiene que ejercer un control sobre cómo gastan las intendencias, no sé, para que el juego de ping-pong salga un poco más barato? A ver, yo te diría, hay como, en esto hay
En primer lugar, hay un mandato constitucional. El mandato constitucional es que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto es la entidad responsable dentro del Poder Ejecutivo de coordinar las políticas nacionales con las políticas del gobierno departamental. Y, entre otras cosas, también coordinar los mecanismos a través de los cuales se hacen las transferencias del gobierno nacional hacia los gobiernos departamentales y también construir, en acuerdo con el Congreso de Intendentes, mecanismos de contralor de algunos procesos, sin invadir las autonomías departamentales. Para ser claro, la OPP no tiene capacidad, y creo que no sería buena cosa que le tuviera como tal, de auditar lo que sucede en los gobiernos departamentales. Sí tiene capacidad para, con los gobiernos departamentales, acordar algunos procesos que aseguren la calidad de algunas inversiones, ¿sí? Aquellas que fundamentalmente están apalancadas con fondos provenientes del gobierno nacional, del presupuesto nacional, ¿sí? En eso estamos también, creo que hay mucho para mejorar en esta área. Segundo comentario. En ese rol que cumplimos nosotros en la Comisión Sectorial de Descentralización que funciona en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, donde está el Congreso de Intendentes y varios ministerios, nuestra intención, desde la dirección de la OPP, junto con el economista Jorge Polgar, que me acompaña en este ámbito, es mejorar no los mecanismos de control, sino la calidad del gasto. Y acá hay mucho para hacer de vuelta. Tú lo planteas en plano más general. Bueno, yo creo que cuando suceden esas cosas propias de las autonomías departamentales, bueno, son los gobiernos departamentales y las juntas locales las que tienen que tomar algunas medidas puntuales cuando emergen problemas de esa naturaleza. Pero sí el gobierno nacional tiene la posibilidad de incidir en la calidad del gasto fundamentalmente en algunas áreas de inversión a través de estos mecanismos que tienen que ver cómo se estipulan las transferencias y qué contrapartidas se exigen para las transferencias, compromiso de gestión, por ejemplo. Y simultáneamente tenemos la capacidad, en acuerdo con el Congreso Intendente, con el que tenemos buen vínculo, de incorporar nuevos instrumentos de política, ¿sí? Que nos permitan mejorar la calidad de lo que se hace en el plano de los gobiernos departamentales. Y también municipales, donde también tenemos mucho para mejorar en ese plano. Por ahí tenés los fondos de desarrollo del interior, por ejemplo, que salen del OPP. Uno paradigmático, ya que estamos con los ejemplos, fue el de los fondos que se destinaron a políticas en Artigas, que terminaron en el proyecto Vale Emprender de Valentino Santos, que tuvo usos políticos, que fue cuestionado por el Tribunal de Cuentas. Y ahí uno se pregunta, ¿hasta dónde puede llegar la OPP para controlar que los fondos que le destina a estos proyectos puntuales no se desvirtúen? Yo te diría, más allá del nombre fantasía que utilizó para ese programa, ese programa es un caso donde, por ejemplo, se presentaron, está correctamente liquidado los gastos en lo que tenemos nosotros registro, en la OPP. Bueno, lo que se desnaturaliza en todo caso es la forma en que se presenta públicamente y el uso público que se hace del programa. Ahí creo que de vuelta tenemos cosas para mejorar, ¿no? Y es evidente que eso genera una reacción de todo el sistema político sana, a mi entender, sobre cómo no deberíamos operar sobre algunas áreas, ¿sí? De todas maneras, esto quiero ser claro, nosotros tenemos en la OPP sí cierta capacidad de control en el sentido de asegurar que los proyectos que nos presentan las intendencias sean ejecutables, ¿sí? No juzgamos la pertinencia, porque finalmente de vuelta de la pertinencia, si esto es prioritario para el gobierno de Artigas o el gobierno de Rivera, es algo que tiene que jugar el gobierno de Artigas y Rivera. Tenemos que asegurarnos la calidad de ese gasto. Y finalmente, quizás incorporar algunos mecanismos que mejoren el control de lo que se hace con eso, pero no en un sentido punitivo, sino en un sentido de mejorar la calidad, de que lo que efectivamente necesitamos, más inversión, en este caso para desarrollo productivo, en todo el territorio nacional, para evitar desigualdades, desigualdades territoriales que son bastante claras, que en Uruguay todavía persisten y son muy relevantes, ¿verdad? Desde Montevideo, desde Canelones, los intendentes reclaman que en el periodo anterior Montevideo y Canelones fueron postergados. ¿Cuánto se va a contemplar en el presupuesto esta situación? ¿En qué va a cambiar para Montevideo y Canelones? Yo diría, en primer lugar, esa afirmación es correcta en el sentido de que no hubo fondos específicos para la metropolitana. El enfoque que estamos intentando impulsar desde el Poder Ejecutivo es un enfoque en donde las asimetrías que hay en el territorio tienen distintas fuentes. Sin duda hay asimetrías que hay que atender, por ejemplo, en la frontera norte del país, ¿sí? Donde hay desarrollos relativos en términos de desarrollo humano de menor calidad de lo que tenemos en el resto del país. Pero también hay asimetrías en el área metropolitana, donde se concentra la mayor parte de la población del Uruguay, y donde en realidad hay una dificultad. Tenemos gobiernos departamentales cuya potestad está definida por fronteras departamentales y problemas que no son departamentales. El más claro es transporte, pero también podemos hablar de saneamiento, ¿sí? Para poner algunas áreas o manejo de los residuos. Sí. Finalmente, uno debería pensar, el arroyo Carrasco no es el límite natural para pensar que haya políticas de un lado y de otro en este plano. Entonces, me parece que ahí hay de vuelta esa simetría que implica manejar un área en donde las características de la política requieren una mirada
que trasciende las fronteras departamentales, también requiere recursos adicionales. Nuestra propuesta en este plano, vamos a ver cómo convergemos, finalmente es el Congreso de Intendentes el que estará en condiciones o no de acordar esto, es preservar o conservar ambos criterios, o sea, tener fondos que tengan que ver con atender estas realidades metropolitanas y fondos también que tengan que ver con atender algunas realidades de asimetrías en el interior del país, ¿sí? Vamos a ver, vuelvo a decir, estas horas es el día de hoy, además estamos avanzando en esta negociación que nos permitirá, esperemos que nos permita llegar a un acuerdo a nivel de la Comisión Sectorial de Descentralización. Bueno, justamente yendo por ese tema, hay municipios con escasa capacidad operativa, pese a tener competencias formales. Algunos alcaldes y concejales también están reclamando mayor autonomía y financiamiento directo, hay reclamos por mayor equidad y actualización de criterios. También hay quienes piden mayor transparencia del Fondo de Incentivo de Gestión Municipal. ¿Trabaja OPP en un marco que pueda viabilizar estas dificultades que están expresando quienes están en territorio? La respuesta es sí. De hecho, nosotros tenemos programas específicos que intentan mejorar la calidad de la institucionalidad a nivel de los gobiernos municipales y la calidad del gobierno municipal en su funcionamiento cotidiano, ¿sí? Es un gobierno de cercanía, pero son gobiernos que tienen ciertas debilidades y fragilidades, propio de que son construcciones recientes y propio también de sus propias características. En algunos casos estamos hablando de municipios donde la población que se nuclea en torno a ellos es muy pequeña. Entonces, nosotros, de nuestra perspectiva, por un lado, tenemos que aportar a la calidad de la construcción institucional y, en todo caso, en la medida en que se vayan cumpliendo algunas etapas que aseguren que haya mecanismos para poder ejecutar gastos, podemos pensar, junto con los gobiernos departamentales, transferir algunas responsabilidades. Pero en este caso, de vuelta, hay que ser cuidadoso porque hay mucha heterogeneidad en el territorio, ¿sí? En términos de los gobiernos municipales, y simultáneamente tenemos que tener la capacidad de que tengan la fortaleza institucional para poder administrar algunas políticas. Entonces, esto es un proceso progresivo, un proceso que implica la construcción de una tercera capa de gobierno que está operativa, que no abarca todo el territorio, que hay asimetrías en cuanto a la cantidad de municipios que hay en distintos departamentos, ¿sí? Y que simultáneamente requieren estos enfoques. Bien. ¿Van a medir las medidas que tomó el Ministerio de Economía vinculadas a la frontera con Brasil? O sea, se tomaron una serie de medidas para tratar de paliar la diferencia cambiaria que hace que gente compre de un lado de la frontera, no compre los comercios de acá, que repercute en el trabajo, etcétera, etcétera. Esas medidas se instalaron, fueron bien tomadas por la gente de la zona. Ahora, ¿se va a medir su eficiencia? Sí, la respuesta contundente sí. Se va a buscar, o sea, en primer lugar es una innovación muy importante, ¿no? Dejamos de responder simplemente con rebajas de un impuesto del IMESI para las naftas, decir, bueno, acá hay un paquete que cuando hay dificultades cambiarias en la frontera, no es solamente, en este caso es con Brasil, pero está pensado, podría haber sido con Argentina, cuando Argentina atravesó la situación que todos conocemos, en donde buena parte de la ciudadanía uruguaya en el litoral cruzaba a Concordia, cruzaba a Colón a realizar sus compras, ¿sí? Entonces, en este momento eso no es necesario porque los precios relativos con Argentina no son una ventaja para nuestros vecinos en ese plano. Pero es necesario con Brasil, donde tenemos un desfasaje cambiario que es relevante. Esto es una innovación de política que la iremos monitoreando y evaluando. Pero acá hay un conjunto de herramientas que atienden desde temas impositivos hasta mecanismos que facilitan la importación para pequeños comerciantes en la frontera, que intentan tener dentro de nuestra caja de herramientas instrumentos que, ante cambios en los precios relativos en las fronteras, podemos activarlos. Lo vamos a estar evaluando y vamos a estar midiendo su eficiencia relativa. Ayer conversábamos con el diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, y él decía, todavía no se sabe, no se conoce absolutamente nada de cuáles son los planes del gobierno para combatir la pobreza infantil. Bueno, yo diría que eso es una afirmación injusta, entre otras cosas, porque hemos comenzado algunos procesos bastante claros en esta materia, entre ellos el diálogo social. ¿Cuál es uno de los objetivos del diálogo social? Lo he dicho en particular yo, expresamente, es justamente mejorar la calidad de la matriz de protección social, en donde uno de los focos centrales es la infancia, ¿sí? Estamos avanzando en esa decisión política y lo estamos avanzando en diálogo con la sociedad civil, en particular en esta área, con actores que están vinculados directamente con el problema de infancia. Lo estamos haciendo dentro del Poder Ejecutivo, diciendo algunas medidas de política específicas, y se va a transformar eso en algún momento, esperemos que en comienzo del 2026, porque esa es la fecha que nos planteamos, en nuevos proyectos de ley. Y simultáneamente estamos avanzando en algunas áreas que ustedes lo habrán visto también. Hay intervenciones del INAU, de ANEP, que tienen que ver con recuperar estudiantes que hemos perdido en el camino, en el sistema educativo público, y también revertir algunos procesos. Por ejemplo, el ausentismo en la escuela. Uruguay tiene una cobertura universal en la escuela.
estamos teniendo, hemos empeorado en términos de presencialidad de los estudiantes, ¿sí? De nuestros alumnos en la escuela. Entonces, estas áreas son áreas donde hoy directamente están sucediendo cosas. Y tienen que ver también con procesos que tienen que ver con la política infantil. Y va a haber otras intervenciones en este marco más general. Pero yo diría, en eso, justamente, una de las apuestas importantes tiene que ver con mejorar la calidad de la protección social vinculada a la infancia. Y eso es parte de las prioridades que estableció este gobierno para trabajar en forma sistemática con todos los actores involucrados. Lo que no estaba en el programa del Frente Amplio, tampoco en la mesa del ministro Odone, ni de la oposición política, ni de gran parte de la izquierda, era la discusión sobre el 1% a los más ricos que está sobre la mesa. OPP tiene injerencia en la calidad y en la cantidad y en el esquema distributivo de los dineros públicos en nuestro país. Tiene equipos técnicos que analizan esto. ¿Pasó por la OPP esta idea que lanzó gran parte del movimiento sindical y una parte de la izquierda? ¿Tienen por lo menos algún tipo de evaluación sobre esto? Yo te diría, a mí me parece importante como distinguir espacios. En política pública y en democracia es válido y creo que es importante discutir sobre distintos diseños de política, en este caso tributaria, que además se están discutiendo en el mundo o se están aplicando en algunos casos en algunos países. El rol del Poder Ejecutivo es ejecutar políticas. ¿Sí? No somos un think tank, somos un espacio para ejecutar políticas. Y nuestro mandato es ejecutar las políticas que están en el marco del programa de gobierno y de los compromisos que asume este gobierno. Y en esto el presidente ha sido muy claro, o sea, nosotros no estamos previendo que la agenda de incrementar la recaudación tributaria a través de nuevos impuestos de esas características sean parte de la agenda de este quinquenio. Entonces, la respuesta es, no, la OPP no está trabajando en esa dirección porque nosotros estamos trabajando en aquellas áreas que presuponen la construcción de políticas en función de los objetivos que nos hemos planteado. Y se supone que esos objetivos, según lo que ha afirmado gran parte del equipo económico de gobierno, se logran si el país crece. Por supuesto, ¿Qué pasa si el país no crece, Rodrigo? ¿Cómo se abate la pobreza infantil? A ver, yo diría acá, me parece que esto hay que ser particularmente mesurado. O sea, en un escenario en donde Uruguay no está planteado sobre la mesa y creo que tenemos un escenario de crecimiento económico que pretendemos sostener en el quinquenio, ¿sí? Pero que es moderado. Que es moderado. Yo diría moderado, mejor de lo que pudo haber sucedido en los últimos años, eso es nuestro pronóstico, pero sigue siendo un crecimiento moderado. Pero es cierto que hay nubarrones importantes. En un mundo que está particularmente convulsionado, yo diría un mundo en donde todavía no se asientan reglas de juego claras o han desaparecido reglas de juego que se fueron construyendo desde la segunda posguerra. No obstante, yo creo que en ese escenario de incertidumbre, si uno debe pensar que si Uruguay tuviera una situación de no crecimiento o de crisis, obviamente vamos a tener dificultades sociales. No es pensable que construiremos los mecanismos para sostener a los más vulnerables, pero eso sucedería. No está en el horizonte, por suerte no está en el horizonte. Porque este país, uno de los problemas del desarrollo de este país es que hemos entrado en crisis cíclicas cada cierta periodicidad. ¿Sí? Y creo que hemos evitado ese patrón en los últimos 20 años, en particular desde la crisis del 2002 a la fecha. ¿Sí? Pero somos un país que ha tenido dificultades en esa materia, como una parte de América Latina uno podrá decir. Yo creo que evitar esas crisis espasmódicas es parte de los objetivos de política. Nosotros estamos pensando en un escenario de crecimiento económico que nos permita tener algunos recursos relevantes para sostener políticas. Y como siempre, como lo hace cualquier gobierno, tendremos que atender las contingencias que vayan surgiendo, positivas o negativas. Y el eje de cómo atender esa contingencia va a ser siempre, pensemos en los más vulnerables. Porque en este plano, tanto cuando tenemos capacidad para generar recursos adicionales, que en todo caso hay que avanzar en fortalecer las políticas que atienden a los sectores más vulnerables, como cuando hay situaciones más complejas desde el punto de vista económico, siempre hay que tener foco en construir políticas que eviten que empeoren las situaciones más vulnerables y que nos permitan construir mecanismos de salida de esa vulnerabilidad. Siempre puede ser peor el tema de la pobreza infantil, pero ya es grave. Es grave. Entonces, entiendo tu plan A y tu plan B de contingencia, ¿no? De todas maneras, el crecimiento que está más o menos estimado para el país, no sé si permitiría una reforma estructural que permita salir a los niños de la pobreza. Entonces, lo que digo es, si el país necesita dinero para esto, ¿es tan descabellado pensar en ese impuesto? Yo nunca usé la palabra descabellado. No, la uso diciendo, yo. Por eso, a ver, creo que vuelvo a repetir, es una agenda de política válida. Nosotros entendemos que tenemos condiciones como para avanzar en políticas solventes y sostenidas vinculadas a la infancia, con un manejo fiscal adecuado
y usando los espacios fiscales que vamos a ir construyendo. Y priorizando, por supuesto que priorizando. ¿Sí? Y de hecho, vuelvo a repetir, por eso instalamos el diálogo social y por eso estamos instalando otro tipo de medidas de política en distintos ámbitos, desde la educación hasta la salud. ¿Sí? Esta área que priorizan a la infancia. Claramente lo está haciendo el Ministerio de Salud Pública, lo está haciendo ANEP, lo estamos haciendo el INAU y lo estamos haciendo también al avanzar, es decir, acá hay un problema país, tenemos que mejorar la protección social. ¿De dónde van a salir los recursos? Bueno, lo iremos construyendo a partir de los espacios fiscales que vamos a ir liberando en este periodo. Una política pública específica, ¿no? Tenemos un problema de pobreza infantil que es generalizado el consenso sobre que hay que atacar, ¿no? Y planteaste en un evento hace poco, digo para ver, bueno, el gobierno qué va a hacer concretamente con este tema, ¿no? Hacer un seguimiento longitudinal que permita detectar necesidades en tiempo real a lo largo del ciclo vital de los niños. Es decir, nacen menos de 30.000 niños por año en Uruguay. ¿Cómo no podemos monitorear a cada uno de esos niños y ver en qué estado se encuentra en cada momento de su vida? ¿Eso se va a hacer? Yo diría, ahí hay algunos avances que ya vienen de construcciones históricas, en particular del Ministerio de Desarrollo Social, que permite tener algunas bases de datos conectadas. Hay mucha tela para cortar en esto y estamos trabajando. Es un área donde efectivamente están pasando cosas, no lo estamos anunciando públicamente en cada momento, pero justamente estamos trabajando en el gobierno para mejorar la forma en que se conectan las bases de datos de los distintos ministerios, desde el momento que nacen las gurisas y los gurises, yo diría previo inclusive, cuando está en la gestación, ¿sí? Hasta el seguimiento a lo largo de su ciclo, tanto en la primera infancia como en la escuela o en el liceo. Eso estamos trabajando y eso es absolutamente central. En un país en donde nacen menos de 30.000 niños por año, como tú planteas, tenemos la obligación, en términos de política pública, de evitar que se nos caiga cualquiera de estos gurises en el camino. Para eso implica esto, construir sistemas de información solventes, con la tecnología que hoy tenemos disponible, que nos permita este seguimiento, es parte de los objetivos políticos. ¿Y lo están diseñando esto? Estamos pensando efectivamente en esta dirección. Estamos pensando y avanzando con medidas concretas. En algunos casos son hasta legales. Volviendo al tema de las intendencias, ¿la UPP está dispuesta a que si no hay un acuerdo desde el punto de vista económico de la plata, de cuánta plata piden las intendencias y cuánta plata se va a destinar, pero sí a que la forma de administrar esos recursos cambie? Porque los intendentes desde el Congreso dicen que hoy el 60% la administración la hace UPP y el 40% las intendencias. ¿Y que esos porcentajes puedan ser modificados? Yo te diría, hay que ser cuidadoso con eso, pero no es el OPP, lo que establece la Constitución es que hay un componente de eso que se destina a los ministerios para hacer inversiones en todo el territorio nacional. O sea, parte de esos fondos no es que lo administra la OPP. ¿Dónde se sostienen? Y bueno, por ejemplo, los organismos de la educación hacen inversiones en el interior. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo y Obras Públicas desarrolla rutas en todo el territorio nacional. ¿Sí? O sea, los fondos que administran a nivel nacional, que tienen que ver con esta realidad, tienen que ver con el desarrollo del interior. El tema es que hay políticas que no dependen del gobierno nacional, departamentales, dependen del gobierno nacional. ¿Dónde? En el territorio. Entonces, parte de esto apalanca esas inversiones. ¿Se puede discutir? Por supuesto que se puede discutir esos procesos, pero seamos claros. El desarrollo de las políticas públicas en el territorio nacional no depende de los gobiernos departamentales exclusivamente. En este país, en este Uruguay, la educación, la salud, la inversión en carreteras, ¿sí? Me refiero en rutas nacionales, descansan en el gobierno nacional. Todo esto no quiere decir que no sea espacio de diálogo, y por supuesto lo podemos hacer. Pero lo que hay que tener claro es que el desarrollo en todo el territorio requiere de la complementariedad y la colaboración entre el gobierno nacional y el gobierno departamental. Por eso esos fondos, lo que dice específicamente, tienen que estar destinados al desarrollo del interior. Y eso es parte de lo que tenemos que hacer. Vamos a discutir, por supuesto, y eso para hacer el proceso, cómo se distribuyen. Pero hay que mirarlo desde ese lugar y no de pensar que implican una transferencia de recursos al gobierno nacional. Es al revés. Esos recursos están en el gobierno nacional para sostener el desarrollo del territorio. Nos tenemos que ir, pero te quiero hacer una última pregunta que a mí me genera una curiosidad bárbara. Eras rector de la universidad hasta hace horas, si queremos verlo metafóricamente, y ahí colaboraste a armar un presupuesto bastante exigente, ¿no? Sobre lo que necesita la principal casa de estudios. Estás hablando de unos $300 millones, 52% de incremento. Ahora estás del otro lado, tenés que administrar los recursos. ¿Cómo vas a hacer para que no se te venga la horda de universitarios cuando les digas no sé si voy a poder llegar a lo que me comprometí o a lo que pedí? Bueno, ya es posible que vengan, de todas maneras. A ver, yo creo que lo he dicho,
uno tiene que pensar esto en el lugar que le ocupa institucionalmente ocupar en cada momento del tiempo. Mi rol hoy en la Oficina de Planeamiento de Presupuesto no es un cargo individual ni una función individual. Soy parte de un equipo de gobierno y en ese equipo de gobierno se van a generar prioridades, ¿sí? En esto yo sigo particularmente cauto y muchas veces no expresar mi opinión individual de cómo deberíamos gastar o asignar algunos recursos. ¿Por qué? Porque creo, efectivamente, en la construcción de espacios de gobierno que requieren que logremos síntesis. Parte de la síntesis, priorizar en términos de política, ¿sí? Lo que no hay ninguna duda es que parte de las prioridades tienen que ver con áreas en donde la universidad, yo diría, la Universidad República, la UTEC, la UTU, formación docente, tienen mucho que hacer, ¿sí? En particular, el conocimiento, tanto en el plano de la enseñanza como de la generación de conocimiento y su articulación con la vida económica y social del Uruguay. ¿Estarías en condiciones de decirle a tus colegas universitarios que se va a llegar o que se va a estar cerca de eso? Sería injusto con el resto de las políticas públicas hacer unas afirmaciones naturales. Gracias por haber venido. Nos vamos al móvil.